Bueno, y tal como habíamos anunciado, hay una polémica ley que entró en vigencia que busca imponer la factura electrónica para los profesionales. Ayer un grupo se presentó ante la Corte Suprema de Justicia y ha presentado una demanda de inconstitucionalidad. Esta mañana nos acompaña precisamente el presidente de FEDAP, la Federación de Profesionales y Técnicos de Panamá, Donaldo Sousa. Señor Sousa, buenos días, gracias por estar aquí en Radio Panamá. Explíquenos por qué se aprobó esta ley, en qué momento se aprobó esta ley y prácticamente no nos dimos cuenta de que estaba haciendo un cambio tan importante como el que se ha dicho de imponer esta factura electrónica para las profesiones liberales. Buenos Sí, días. muy buenos días a todos. Definitivamente esta ley se aprobó en una forma totalmente inconsulta. A final del mes de noviembre inmediatamente fue publicada en Gaceta Oficial. Muy extraño porque tanto el Colegio de Abogados como otros gremios tienen contacto siempre con la Asamblea y no nos dimos ni siquiera cuenta cuando de repente esta ley fue aprobada. Y esta ley lo que hace es que introduce pues a los profesionales, ¿verdad? A los libres profesionales y a aquellos que hacen cualquier oficio, como mecánico, barbero y artes, ¿verdad? Los artistas, que ahora tienen que, ¿verdad? Someterse a un régimen como si fueran un comercio, pues, un comercio, un negocio. Y eso no puede ser porque las libres profesiones, ¿verdad? Prestan un servicio, las artes y los oficios prestan un servicio a los ciudadanos, fundamentalmente. Son elementos que lo distinguen o las distinguen de precisamente los negocios y los comercios que están hechos únicamente para el lucro. Acá no. Los profesionales, ¿verdad? Las libres profesiones tienen como fin fundamental como prestar una ciencia, un conocimiento, un servicio que es esencial para la calidad de vida, para la vida de los ciudadanos. Entonces, no podemos, y menos en un momento como este, ¿verdad? Sobre pretexto de que esa factura electrónica es un avance tecnológico importante, ¿verdad? Para la recaudación que ya se ha hecho en otros países, pero hay otros países donde no se ha hecho. Precisamente en Ecuador, en Brasil, por ejemplo, no se ha hecho y otros países más. Entonces, y se hizo antes de la pandemia. En pandemia nadie se le ocurre de repente hacer esto y más sabiendo que en Panamá hay varios Panamás, ¿no? Hay el Panamá de aquellos que están acomodados económicamente, ¿verdad? Que no son muchos, y aquellos que están en una situación verdaderamente de subsistencia. Una ley inconsulta, es una ley totalmente violenta contra los profesionales, ¿verdad? Y los oficios de la República de Panamá. Por eso, en un primer momento, el Colegio de Abogados, ¿verdad? Los abogados son llamados aquí a nivel inmediato y uno de los que más recaudan, ¿verdad? Como profesionales, porque no se trata de no pagar impuestos, de eso no se trata, los impuestos hay que pagarlos, sino la forma, ¿verdad? En la cual se va a pagar estos impuestos, donde la confidencialidad cliente profesional en todas sus ramas, ¿verdad? Este espacio de confidencialidad prácticamente se rompe totalmente al obligar al profesional a generar un documento que reporta en forma automática el negocio o asunto que trata con el cliente. Definitivamente es un asunto verdaderamente que violenta la vida misma, ¿verdad? La honra y los bienes de los profesionales del país, que eso está establecido en el primer artículo de las garantías constitucionales de la nación, el artículo 17 de la Constitución Nacional, ¿verdad? Se violenta completamente, y el artículo 40 de la Constitución Nacional, que establece que no se puede imponer, ¿verdad? Ningún tipo de contribución, ¿verdad? Para el ejercicio de las profesiones liberales
y de los oficios y las artes. Y aquí se impone una contribución porque para poder tributar, tú tienes que hacer gastos, tienes que comprar una maquinita y unas cantidad de cosas que te exigen, que te cuestan, que le van a costar al profesional, y no todos tienen la capacidad de comprar eso, y menos en estos tiempos. Y ya para terminar, lógico que eso es una contribución que tú tienes que pagar. Y si no lo haces, la, la norma esta, que es la ley 256 del 26 de noviembre del 2021, te puede dice la norma que te puedes cerrar tu oficina o establecimiento. Entonces ya violenta la Constitución Nacional en el artículo 40 además. Doctor Sousa, buenos días, le saluda Mirna. Yo quería preguntarle, porque sáqueme de una duda, yo ayer revisando un poco sobre el tema, me percaté que sí hubo reuniones virtuales entre algunos de los gremios que pudieran verse afectados con esta medida, y en lo que también participó en esas reuniones virtuales, participó la DGI. Usted ha mencionado en varias ocasiones que la propuesta fue inconsulta. Sin embargo, veo hasta un comunicado de la Asociación de Profesionales donde sí hubo reuniones profesionales de CPA, se llegaron a sendos acuerdos, dice un Twitter, por ejemplo, y propuestas relacionadas a la factura electrónica, es decir, que sí se consultó. Y por otra parte, me gustaría preguntarle, también leo que no se va a comenzar con su obligatoriedad hasta presentar un calendario de implementación, es decir, que todavía hay un espacio para discusión. Estimada, cuando hablamos de consulta, la consulta debe ser una consulta holística, una consulta completa. En la Federación de Asociaciones de Profesionales de Panamá están participando más de 40 gremios y todavía falta. El Colegio Nacional de Abogados, yo tengo que darle crédito, que tiene hasta funcionarios que continuamente ven las leyes que salen en la Asamblea, ha confirmado que en ningún momento se le consultó, ¿verdad? Que se haya consultado a nivel virtual, 1, 2 o 3, usted me mencionó, gremios, no tengo conocimiento, no voy a poner en duda lo que usted dice, pero eso no es consulta, eso es hablar con algunos gremios, y usted sabe cómo es este país, ¿verdad? Hay gremios que están totalmente controlados por el gobierno de turno. Ya se lo dije todo, así que consulta no hubo la consulta que debe haber en estos casos, ¿verdad? El espectro de los gremios profesionales en el país, los oficios y las artes, que son miles, estamos hablando de cuidado que tranquilamente de 500.000 panameños que se dedican a oficios, a artes y a la libre profesión en nuestro país. Así que no hubo consulta. La obligatoriedad todavía no está definida. Definitivamente, la ley es la ley. La ley establece claramente, ¿verdad? En tres artículos que ahora, ¿verdad? Los profesionales y los oficios que no estaban en las normas anteriores para la maquinita, etcétera, ahora están. Así que la ley existe. No, que eso lo voy a implementar así, así. No, nosotros como profesionales, precisamente en la manifestación que hicimos ayer, protestan en las escalinatas inmediatas de la ley. Inmediata, en los puntos, ¿verdad?, que nos incluye. Y luego vamos a hablar, pero no me vengan con eso de que la ley va a ser implementada así. Mientras tienes la ley, tienes arriba de ti el verdugo, ¿verdad?, que te va a cortar la cabeza en cualquier momento. Entonces nosotros, eso de que la ley va a ser implementada más tarde, primero derógame la ley, que eso fue lo que fuimos a hacer ayer a la presidencia de la República, el presidente del colegio, Juan Carlos Araúz, y mi persona, ¿verdad? Fuimos a la presidencia de la República, directamente invitado por el presidente de la República, que nombró una comisión de asesores junto con el director de ingreso, y le expresamos por más de una hora que el por qué, ¿verdad? Nuestras bases, tanto del colegio como de la Federación de Profesionales de Panamá, que dicho sea de paso, el Colegio de Abogados
es miembro de la FEDAP y es miembro de mi junta directiva actualmente, su actual presidente. Entonces, le expresamos claramente que lo que queremos los profesionales es la derogatoria inmediata y después nos sentamos a hablar a ver qué vamos a hacer, porque nadie, y lo digo de nuevo, está aupando el no pago de impuestos. No, los profesionales estamos pagando impuestos, estamos pagando. El problema es que ahora nos impone algo que interfiere y viola, y para nosotros es inconstitucional, ¿verdad? Contra la libre profesión. Entonces, lo que queremos es que la presidencia haga las gestiones para que cuanto antes se derogue. ¿Qué respuesta le dieron, señor Sousa, en esa reunión? Usted dice que estuvieron en la presidencia y que se reunieron con el director de DGCET. ¿Qué respuesta le dieron? La respuesta que obtuvimos es, lógico, nosotros le pedíamos que ahí mismo nos dijeran, pero nos pidieron que le diéramos un plazo mínimo. Nosotros acordamos junto con ellos de 48 horas a partir de la tarde de ayer. La reunión comenzó a las 4:30, terminó a las 6 casi ya. Sí. Y de 48 horas a partir del momento que terminó la reunión, pues, para que el presidente de la República nos dé una respuesta. ¿Y el presidente estuvo en esa reunión? No, solamente nos vimos con el vicepresidente, pero al comenzar la reunión, pues, la comisión de asesores y el director de ingresos nos dijo que ellos estaban allí por mandato directo del presidente de la República. Lo que sí le quiero decir es que lo que ayer aconteció en la escalinata de la Corte Suprema y en varias ciudades de la República de Panamá, David, Chitré, etcétera, fue un hecho histórico. Se movilizó a centenares de profesionales solicitando la derogatoria de esta ley en los puntos, por eso se habla de derogatoria, ¿no? En los puntos en donde trata de los profesionales. Y es importante esta manifestación porque jamás en la historia de nuestro país se había visto protestas de este tipo, y la calidad y las personalidades, ¿verdad?, de abogados, ingenieros, médicos, bueno, profesionales en general que estuvieron en esta protesta. Lógico, la preocupación inmediatamente de la presidencia era que la protesta no se utilizara para cuestiones políticas, etcétera, porque yo le digo, periodista, el rol que juegan y siempre han jugado, y hoy en día más que nunca, los profesionales es importantísimo, es un valor inestimable. ¿Por qué? Porque no podemos hacer nada en el país, absolutamente nada, sin la participación de un profesional idóneo, ni sacar una muela, ni hacer un edificio, ni defender, ¿verdad?, a un imputado, y así sucesivamente. Entonces, la responsabilidad que tenemos los profesionales en todo lo bueno y lo malo que está ocurriendo en el país, ¿verdad?, es enorme. Y ya es hora entonces que los profesionales, ¿verdad?, participemos en política. No estoy hablando de actividades políticas partidistas ni ideológicas, sino que todo es político. Político es hasta la relación que yo tengo con mi familia, con mis hijos. Yo expreso un planteamiento político en esa relación. Sino que para nosotros la posición política más correcta es que la ciencia y el conocimiento de lo cual nosotros somos portadores, los profesionales, los idóneos, se logre desarrollar en función de la vida digna de nuestra nación, de nuestra patria. Y cuando hablo de nación y patria, hablo de todo lo que comporta la misma, no solamente la parte, ¿verdad?, antropocéntrica, porque estamos siempre hablando en función nuestra de los ciudadanos. No, la patria la compone su biodiversidad, sus ríos, sus aguas, todo lo que hay. Entonces, lo que nos está ocurriendo hoy a los profesionales no es más que lo que está ocurriendo en todos los asuntos del Estado. Tenemos un sistema totalmente contaminado que no responde a la vida.
que está destruyendo los bosques en la comarca de Veraguaná, bosques valiosísimos, que ha otorgado la ACP más de ¿qué te digo? Cantidades de proyectos, más de 150 proyectos, y le ha dado compatibilidad a la ACP desde que el canal pasó a manos panameños, cuando los norteamericanos no daban compatibilidad para proyectos en el canal, por eso impacta el agua, y ahora la ACP quiere hacer sí, doctor, es que nos estamos desviando un poquito del tema. Bueno. ¿Cómo va a afectar directamente al artesano? Es decir, el artesano que vemos en la calle, que tiene su puestito, que vende en los mercados artesanales los fines de semana, ¿cómo impacta a esa persona el tema de la factura electrónica? Según usted. Si los abogados. Porque ahí tengo en línea también al director general de ingresos, que después de usted nos va a aclarar algunos puntos. Bueno, si los abogados, ¿verdad? Si los ingenieros, si los profesionales, ya estamos en problemas. Ahora, imagínense usted entonces cómo vamos a quedar con los pobres artesanos, barberos, mecánicos, etcétera, que tienen que comprar su maquinita, por favor, ¿no? Pero a usted le preocupa el tema de que cada transacción vaya directamente registrada a la DGI. Un momentito, que tengo otra entrevista acá. Lo están llamando para más entrevistas. Sí. ¿Cuál es el punto exacto que le preocupa? ¿La compra de la maquinita? No sé cuánto cuesta y sería bueno saberlo. ¿O el tema de la información? Ya le dije, aquí hay problemas de confidencialidad, clientes, ¿verdad? Con los profesionales. Aquí hay problemas, sí, de que hay un problema grave de que tienes que sacar de tu bolsillo directamente para comprar esta máquina. Eso está establecido así. Y que puedes ir y que te pueden cerrar tu negocio. Digo, esas son cosas que están en la norma. O sea, lo que nosotros queremos inmediatamente, para no alargar este debate, ¿verdad? Y eso es lo que piden las bases nuestras, y eso fue lo que fuimos a hacer ayer a la Presidencia de la República, es solicitar la derogatoria. Y entonces nos sentamos a hablar todo esto que usted me está pidiendo ahora, ¿no? De que la maquinita, que te la compro, que por aquí, que por allá, te la doy, o te la regalo, o tienes que comprarla. Pero lo que sí es cierto es que eso es lo que pide ahora mismo nuestras bases. Y sobre eso nosotros no podemos claudicar, porque nosotros nos debemos a lo que nuestras directivas y nuestras bases, ¿verdad? Yo creo que, señor doctor Sousa, vamos a entrar en este debate y creo que es interesante, pero también hay que saber la contraparte que dice. Yo creo que es importante escuchar al director general de ingresos, que ya lo tenemos listo, para que nos aclare alguna no tenga la maquinita, como dice usted. Hay mucha gente que también se pregunta por qué es que se niegan los abogados a asumir esta responsabilidad o a enfrentar esta nueva responsabilidad, porque ayer vimos la manifestación. Vamos a ir directamente con Alexandra, ¿te parece? Que ya lo tenemos en línea. Sí, pero que no se vaya el señor Sousa por si quiere agregar algo, ¿no? Vamos a ir de inmediato con el director general de ingresos, Publio de Gracia. ¿Cómo está, señor de Gracia? Buenos días, bienvenido a Radio Panamá. Si puede encender su micrófono. Yo quisiera, usted ha escuchado ya al doctor Donaldo Sousa y me gustaría empezar por esto de que fue inconsulta, de que a todo mundo le sorprendió, que nadie fue consultado, ningún gremio, y como yo le comentaba al doctor Sousa hace unos instantes, a mí me parece que lo que yo leí en redes sociales de algunos gremios es que sí había sido consultado al menos virtualmente. No sé, usted me explicará qué pasó allí.